Buenos días. Sean todos bienvenidos. En esta oportunidad hablaré de la segunda parte de estrategias indígenas de captura y manejo del ganado cimarrón en las sierras septentrionales bonaerenses. De la construcción de piedras del Cerro Guacho 1 y Cerro Guacho 2 es una continuación. El ganado vacuno y caballar en la economía indígena. Antecedentes. Su autora, Victoria Pedrota, miembro del CONICET CEBAD. Más allá de la existencia de discrepancias en torno a algunos aspectos puntuales, como por ejemplo el número exacto de caballos que las primeras expediciones de conquista transportaron al Río de la Plata, es claro que el contingente de caballos andaluces que habían sido abandonados y o escaparon al fundarse por primera vez Buenos Aires, se esparció por las praderas pampeanas, multiplicándose con gran velocidad. Con motivo de la segunda fundación en 1580, Hernandarias envió unos 500 vacunos y 1000 caballos desde Asunción. Pocos años después, Juan Torres de Vera y Aragón remitió un contingente de 400 vacunos y 500 yeguarizos, 4000 ovejas y 500 cabras desde el Alto Perú al Río de la Plata. En estas décadas también hay registros del envío de ganado vacuno a Buenos Aires desde Córdoba y Cuyo y también Chile, que fueron otros centros desde los cuales también ingresaron caballos hacia la región pampeana y la Patagonia hacia mediados del siglo XVI, dando origen a las caballadas cerriles más occidentales. Imposible de cuantificar los animales que periódicamente escapaban de los poblados, las estancias y las expediciones españolas huían tierra adentro, engrosando las tropillas de baguales y potenciando aún más su ritmo de reproducción natural. Juan de Garay relató que los indígenas le habían informado la presencia de caballos baguales en el delta del río de la Plata y describió asombrado las numerosas manadas de yeguas que había observado durante un viaje que llegó hasta las inmediaciones del actual Cabo Corrientes, en el extremo occidental del sistema de Tandilia, entre 1581 y 1582. Al mismo tiempo, Fray Rivadeneira informaba en un memorial al rey la existencia de grandísimas sumas de caballos en las proximidades de Buenos Aires. Para fines del siglo XVI, distintos grupos indígenas pampeanos se habían convertido en jinetes diestros y consumían carne de yegua, además de vender caballos a los araucanos que resistían la invasión española en el contexto de la Guerra de Arauco. En 1599 el gobernador de Buenos Aires informaba al rey que los grupos indígenas cercanos a Buenos Aires, como señores de la campaña, lo son de 2 millones de yeguas que andan en ellas, de los cuales comen y se sirven. Carta del gobernador Rodríguez Valdés y de la banda al rey en 28/9 de 1599. La abundancia de baguales en las llanuras pampeanas se mantuvo durante las 2 centurias siguientes, según testimonian concurrentemente diversas fuentes, por ejemplo Díaz de Guzmán en 1612, también Herrera entre 1601 y 1615. La tendencia al incremento de las caballadas cerriles parece haber continuado al menos hasta mediados del siglo XVIII, momento en el que se destacaban su abundancia en las zonas del Tuyú y el Tordillo, próximas a la bahía de San Borombón, en la llanura comprendida entre el río Salado y el sistema de Tandilia, así como entre estas últimas y el sistema de Ventaña, llegando prácticamente hasta el río Colorado. No obstante, también se notaron grandes mortandades de baguales causadas por sequías, cuyas carcasas se acumulaban en las márgenes de los cursos de agua. Parece haber sido especialmente aguda en las sequías de los años 1749, 1770 y 1773. No obstante, para mediados del siglo XVIII, el jesuita José Cardiel, 1704-1708, que fue un misionero jesuita de importancia como naturalista y geógrafo y particularmente como cartógrafo, al que se le deben relaciones de flora y fauna y etnografía del Río de la Plata y mapas precisos de varias zonas del Paraguay, describía
que las yeguas baguales se extienden en numerosísima manada en todas partes, empezando en las estancias del ganado de Buenos Aires, en ocasión del viaje exploratorio que entonces realizó en el sudeste de la región pampeana. Si bien el ganado vacuno fue introducido medio siglo más tarde que el ganado caballar, en pocos años también proliferaron las manadas de vacas cimarronas. A los primeros 500 vacunos que habían sido enviados desde Asunción a Buenos Aires en 1580 se sumaron otros rodeos que fueron remitidos desde Córdoba durante los años siguientes. Inicialmente este ganado era mantenido en cautiverio, pero en 1610 se tomó la disposición de alejarlo a una legua de distancia de la ciudad con motivo de proteger los sembradíos. Para esa fecha aparecen las primeras referencias acerca de la abundancia de vacunos cimarrones, los cuales habían experimentado una veloz multiplicación a causa del óptimo ambiente de las praderas pampeanas, a la rusticidad del ganado ibérico original y la baja incidencia de afecciones parasitarias y microbianas. Paralelamente, se registraron las primeras solicitudes para la explotación de cueros, grasas y cebo, efectuadas por vecinos desde Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba principalmente. También de ese entonces datan las primeras menciones sobre el consumo de carne vacuna por parte de los indígenas pampeanos, quienes se sustentan de vacas, yeguas y marronas, que hay muchas en los campos. Carta del procurador de la ciudad de Buenos Aires de 1611. El ganado vacuno cimarrón fue la base de la subsistencia de la población hispano-criolla durante la época colonial, comenzando a notarse su reducción ya en el siglo XVII, como consecuencia concurrente de diversos factores. En buena parte la disminución de estos rodeos fue ocasionada por la sobreexplotación de la que eran objeto mediante la modalidad de las vaquerías, expediciones que periódicamente partían desde Buenos Aires o Córdoba, entre otros poblados, y llegaban a matar y o arrear varios miles de cabezas bovinas en cada oportunidad. De hecho, desde mediados del siglo XVII se fue tornando cada vez mayor la distancia que era necesaria para recorrer y hallar vacunos cerriles, ya que estos animales se alejaban de los poblados españoles y por lo tanto las vaquerías fueron adquiriendo paulatinamente el carácter de expediciones armadas que debían internarse en territorios indígenas, como las serranías de Tandil y las llanuras Labrador, llegando incluso hasta la laguna de Mar Chiquita. A estos factores deben sumarse la mortandad de vacunos cimarrones causada por las sequías, la explotación efectuada por las propias tribus, así como los paulatinos avances de la línea fortificada de fronteras que conllevaba una reducción del territorio disponible para dichos animales. Para fines del siglo XVIII el ganado vacuno cimarrón se hallaba prácticamente extinguido. Así, hacia mediados de dicho siglo, los misioneros jesuitas que realizaron tareas evangelizadoras recorriendo los territorios comprendidos al sur del río Salado, litoral este y sureste bonaerense, al menos hasta el arroyo Claromecó, y extremidad oriental de Tandilia, no hallaron vacunos cerriles ni referencias sobre su presencia entre los distintos grupos indígenas con los que trataron. En contrapartida, la declinación del stock de baguales y yeguas silvestres comenzó a notarse en las primeras décadas del siglo XIX. De hecho, el gobierno provincial prohibió la matanza de yeguas recién en abril de 1830. La supervivencia de los caballos baguales se extendió hasta mediados de esa centuria. Concuerda con esta afirmación el relato que hizo el médico francés Henry Armagnac en ocasión de su viaje al sudeste bonaerense, durante las cuales obtuvo cerca de los arroyos Quequén Grande y Cristiano Muerto, donde señaló la existencia de gran cantidad de vacunos y caballos cerriles que eran el objetivo de las partidas de captura indígena que llegaban ocasionalmente a esa zona todavía en la década de 1860. La introducción del ganado vacuno y caballar en la pampa húmeda no fue un proceso lineal u homogéneo, ni su incorporación se dio de forma uniforme y pasiva por parte de las sociedades indígenas. Estas últimas poblaciones desarrollaron un conjunto de prácticas para el manejo del ganado doméstico introducido, las cuales variaron según las distintas especies en cuestión.
así como en función del tipo de aprovechamiento productivo que se hizo de cada una de ellas. En líneas generales, la obtención y cría de los vacunos tuvo como objetivo fundamental el comercio intra e interétnico, además de tratarse de importantes proveedores de carne y cuero para consumo alimenticio y elaboración de manufacturas, respectivamente en las tolderías. El pastoreo ovino tuvo como objetivo central la obtención de lana para la tejeduría, cuya producción se destinaba tanto al uso propio como al intercambio y las actividades comerciales. Pero el caballo fue la especie que sin duda tuvo mayor relevancia, no solo en la estructura económica, sino en muchos otros ámbitos de la vida indígena. Los caballos fueron imprescindibles para el manejo ganadero y pastoril en general y constituyeron un elemento fundamental que hizo posible el traslado por vastos territorios de los individuos, sus bienes y sus animales, a la vez que se incorporaron en la alimentación como uno de los platos favoritos, se transformaron en una eficaz arma de guerra. Fueron incluidos entre los bienes que integraban las dotes matrimoniales y se introdujeron activamente en diversas ceremonias como las rogativas o las honras fúnebres.